Bienvenidos a la última etapa de nuestro viaje. Primera parada, Salamanca. Comenzando en su muy castellana Plaza Mayor. Y comenzando mal, porque durante el viaje un agujero en la calzada causó la baja de mamá, que se tuvo que quedar en el hotel. Hola mamá, estamos en la Plaza Mayor de Salamanca y pues es bonita. Aquí estuvieron muchos sabios de la historia de Castilla y bueno, pues podemos verlos todos ahí por ahí. Entre ellos estaba Heriberto. Heriberto. Y un monstruo del helado de manzana y limón. Y yo mismo estoy con mi granizado de limón. Bajando por la Rúa Mayor, encontraremos la Casa de las Conchas, un palacio señorial del siglo XV, cuyo elemento más característico ya lo veis. Son las más de 300 conchas de su fachada. Si hay algo por lo que Salamanca es conocida, es por su universidad, la primera del mundo hispano. La fachada de su edificio tiene montones de elementos tallados en piedra. Se dice que para probar, tienes que encontrar la rana encima de una calavera. Así que pausa el vídeo y a buscar se ha dicho. Cerca está la Catedral de Salamanca, de la que me encantó su piedra, que os animo a que observéis. Pero os cuento más luego, que aquí volvemos, pero como hacen poco, de noche. Hemos encontrado al dragón comiendo helado y al astronauta. Siguiendo por la Facultad de Filosofía, haremos una última parada en el convento de San Esteban, perteneciente a la Orden de los Dominicos, una de las múltiples que tenían presencia en Salamanca. Pero, ¿veis que está anocheciendo? Eso implica que es nuestra hora de volver a la catedral. Y es que, recomendados por amigos, quisimos conocer la historia de la Catedral de Salamanca de una forma distinta, en una visita nocturna que recomiendo, porque además Eusebio, el guía, es excepcional, de aquellos que transmiten el amor por su trabajo. Una clasificación de catedrales españolas, ¿qué sería Salamanca? Nosotros tenemos dos claves en las que somos championili absolutamente. Una es que tenemos dos templos pegaditos al otro como ejemplo. Ninguna catedral del mundo lo tiene. Y eso permite crear un libro de piedra espectacular. ¿Y qué más tenemos? La música. Prueba de ello es que lo que oís está grabado en la Catedral Nueva, en este ambiente que deja sin palabras. La Catedral Nueva se comienza a erigir en el siglo XVI debido al incremento demográfico. El primer pensamiento entonces fue, tendremos una catedral nueva, así que tiremos la vieja. Pero muy parecido a hoy en día surge una pregunta, ¿y si nos quedamos sin dinero a mitad? Y ahí se quedó la catedral vieja. Poco a poco se sube a la torre, de las más altas de España con sus 110 metros de altura. Mientras tanto, pasamos la noche con unas vistas que quitan el hipo, y entre historias de reyes, rivalidades de las órdenes religiosas en Salamanca, música, estudiantes que salen por según qué puertas de la catedral, halcones e incluso Colón. No me da el tiempo de locución para contaros todo lo que aprendí, pero no dudéis en venir. Esto es el enésimo culmen de este viaje, perfecto para acabar nuestra visita a Salamanca. Bonita vista, ¿no? Esto es Ávila, donde hacemos una fugaz parada para contemplar sus murallas, de 2.500 metros de longitud, patrimonio de la humanidad y recinto amurallado mejor conservado de España, para finalmente ya sí llegar a Segovia, nuestro destino. La primera parada, comer cochinillo en el más que típico mesón de Cádiz.
¿Cómo está, mamá? ¿Scrunchy, scrunchy? Hola, Dani. No, un vídeo. Sí, así vemos. Con el estómago lleno, caminemos al famosísimo Alcázar de Segovia. Usado por múltiples reyes de Castilla y continuamente ampliado desde su construcción en el siglo XII, ha tenido y tiene múltiples funciones. Su nombre árabe habla de su uso original, Alcázar, residencia real fortificada, y son estas sus estancias reales las que aquí visitamos. Es creencia común que el contorno del Alcázar fue inspiración para el castillo de Walt Disney. Ahí ya queda interpretación de cada uno. Pero ahora que subiremos a la Torre del Homenaje, ¿no me diréis que las vistas desde ahí no valen la pena? Una cosa que aún no he mencionado es que la ciudad vieja de Segovia es patrimonio de la humanidad. Desde donde estamos, no hay que ser un lumbreras para entender el porqué. Después de la visita al Alcázar, que a mí me ha dejado la verdad un pelín frío con respecto a lo que me esperaba, vamos a bajar e intentar coger una perspectiva del Alcázar desde abajo, que será bastante chulo, mientras disfrutamos de la vista, que la verdad que no está nada mal. Pro tip: cuando vengáis, aseguraos de coger ángulo para ver al Alcázar sobre vosotros. Bueno, esto es otra perspectiva, ¿no? Pues mirad que he encontrado. La verdad es que este rinconcito está bien chulo. Aunque está empezando a llover, así que a ver. Y veis nutrias. Y aquí arriba está el propio Alcázar. Volvamos a entrar a la ciudad por la Puerta de Santiago mientras bordeamos las murallas, un continuo de piedra que destaca por su heterogeneidad, por sus más de 2000 metros de longitud y por las vistas que pillamos. Nada más entrar, llegaremos a la iglesia románica de San Lorenzo. Bajando por la calle Real todo el rato, llegamos a la agradable Plaza Mayor, claramente distinta a otras que nos hemos ido encontrando en este viaje por Castilla, con un kiosco de música de los que yo me declaro gran fan, pero realmente presidida por la catedral. De la anterior vida de mi hermano, o del siglo II para los amigos, el acueducto de Segovia es el otro gran monumento de la ciudad, que traía el agua desde un manantial a más de 15 kilómetros. Para salvar la depresión de esta plaza se tuvo que levantar esta arquería que veis de unos espectaculares 28 metros de altura. Son 167 arcos asentados sin argamasa entre ellos. Todo un prodigio que no me canso de enseñaros y que da punto y final a nuestro viaje. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me.
Se acabó el viaje. ¿Y qué viaje? Durante estos días nos hemos perdido infinidad de cosas que Castilla y León tiene que ofrecer. Muchísimas. Y aún así, ha sido un road trip redondo que demuestra que la España interior tiene mucho, muchísimo esperando a ser conocido. Y esa espera es sin duda su mayor problema. Yo deseo que con esta serie de vídeos, además del recuerdo que me queda, os haya podido transmitir, aunque sea una centésima parte de las ganas que tuve al hacer este viaje en plena pandemia, de lo chulo que fue y lo bien que lo pasamos. De momento, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Standing way too close, I felt your breath. You tried to warm me up and get my juices flowing hard, yeah. But I'm already gone, I've seen my hand and picked the chord. So there's a reason to it all. Before you sell all that you got, be sure to call. And there's a way around the fear of losing everything you ever thought was real.